Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno, nació en Pela, Macedonia, antigua Grecia. Fue rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Persia y Macedonia, que con su gran genio militar construyó un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, todo eso en menos de 10 años, iniciando el periodo helenístico. Fue hijo de Filipo II de Macedonia y de Olimpia, la hija del rey de Epiro. Filipo había preparado a Alejandro para que gobernara encomendando a Aristóteles su educación, que lo sumergió en la cultura griega y en las epopeyas como la Ilíada. Se dice que todas las noches dormía con la Ilíada debajo de su cama. Además de esto, Aristóteles lo instruyó en filosofía, lógica, retórica, metafísica, estética, ética, política, biología y otras tantas áreas. Durante su juventud, tiene un montón de anécdotas de características bastante épicas. Tal vez una de las más notorias es cuando adiestró a un caballo salvaje que nadie podía domar. Alejandro se dio cuenta que el animal se asustaba con su propia sombra. Entonces, Alejandro dirigió las vistas del animal hacia el sol, consiguiendo domarlo. Después de ver esto, su padre le diría: búscate otro reino, hijo, pues Macedonia no es lo suficientemente grande para ti. Siendo muy joven, su padre lo nombraría regente, involucrándole directamente en la política, teniendo que recibir a enviados de Persia que buscaban cobrar los tributos para el imperio persa. Alejandro los atendería de muy buena forma, consiguiéndole sacar información sobre sus rutas de viaje y sobre su ejército. Información que le sería muy útil en el futuro. También de muy joven participó en batallas como la batalla de Queronea, donde dirigió a la caballería. Ese mismo año sería nombrado gobernador de Tracia y con tan solo 16 años se vio lidiando con insurrecciones armadas. Alejandro demostró con su corta edad las características más destacadas de su personalidad, siendo activo, enérgico, sensible y ambicioso. Su padre se casaría de nuevo con una noble macedonia que trajo mucha atención a la familia, ganándose la enemistad de Alejandro y su madre con Filipo, ya que este matrimonio ponía en entredicho la sucesión al trono de Alejandro. Gracias a esto, durante el matrimonio de su padre, un noble macedonio rogó diciendo que el matrimonio diera un heredero legítimo al rey, haciendo alusión a que Alejandro no era 100% macedonio, ya que su madre, Olimpia, era del reino de Epiro, y la nueva esposa de Filipo sí era macedonia, así que tendrían un heredero 100% macedonio. Ese comentario hizo que Alejandro entrara en cólera, replicándole diciendo: ¿y yo qué soy? ¿Un bastardo? En ese momento, Filipo se acercó para poner orden, pero debido a que estaba en estado de embriaguez, se tropezó y se cayó, causando las burlas de Alejandro diciendo: quiere cruzar Asia, pero ni siquiera es capaz de pasar de un lecho a otro sin caerse. Esto causó la ira de Filipo, por lo cual Alejandro y Olimpia fueron exiliados y obligados a retirarse a Epiro. Posteriormente fueron perdonados por Filipo. Filipo moriría asesinado a manos de un capitán de guardia como resultado de una conspiración atribuida a Olimpia. Sin embargo, no queda muy claro quién fue artífice de la conspiración. Tras la muerte de su padre, Alejandro acabó con gran parte de la familia de su madrastra, de manera que no tuviera a nadie que amenazara su ascensión al trono de Macedonia. Así que a la edad de 20 años, Alejandro se hace con el poder. Encontrando un estado militarmente poderoso con fronteras bien definidas y un ejército experimentado que dominaba directamente a Grecia, con la muerte de Filipo, algunas polis griegas sometidas anteriormente se rebelaron, por lo cual Alejandro dedicó los primeros años de su reinado en someter estas revueltas. Una vez hecho esto, Alejandro se concentraría en su siguiente objetivo: conquistar el imperio persa. Así que tras asegurar la región del Helada y el sureste de Europa, dejó a Antípatro, un viejo general de su padre, al mando mientras él se iba a la guerra contra los persas. Así que en el 334 a.C., Alejandro preparó 160 embarcaciones y con su pequeño ejército de unos 40.000 soldados entre macedonios, griegos y mercenarios cruzaron el estrecho del Helesponto en dirección a Asia Menor, adentrándose en el territorio persa con la excusa de seguir los planes de su padre de liberar todas las ciudades polis-griegas de la zona de Jonia, que se encontraban bajo el dominio persa, que por cierto no querían ser liberadas. A la llegada de Alejandro, un ejército de igual tamaño, comandado por los sátrapas que gobernaban esas regiones, salió para enfrentarse a los macedonios. Sin embargo, los persas ofrecieron una débil resistencia
y fueron derrotados. Aunque Alejandro estuvo a punto de morir debido a que un persa intentó matarlo atacándolo por la espalda, sin embargo fue salvado por uno de sus hombres que dio muerte al persa. Posteriormente tomó la ciudad de Sardes, que era la ciudad principal de esa región. Después de esto se fue haciendo con todas las ciudades siguiendo la línea costera hasta llegar a Halicarnaso. Así que para el año 334 el supuesto objetivo de la campaña de liberar todas las polis griegas del dominio persa ya se había cumplido. Así que gracias a esto se celebraron bodas masivas de soldados griegos y mujeres de las polis liberadas. Así que todos esperaban que Alejandro y su ejército regresaran a Macedonia. Sin embargo, Alejandro haría todo lo contrario y se adentró al corazón de Anatolia. Así que para finales del año 334 a.C., Alejandro decidió pasar el invierno en Gordión para esperar refuerzos. En esa fortaleza se encontraba un famoso carro real sujeto por un nudo imposible de deshacer que, según el oráculo de Gordión, quien fuera capaz de desenredarlo conquistaría toda Asia. Así que Alejandro se paró enfrente del nudo, lo examinó para posteriormente desenvainar su espada y cortar el nudo, anunciando así cuál sería su siguiente objetivo. Darío III, el rey del imperio persa, cuando se enteró de las intenciones de Alejandro, empezó a reunir un enorme ejército para poder hacerle frente. Así que los dos ejércitos terminarían encontrándose en la bahía de Isos. El ejército de Darío III constaba de unos 100.000 hombres, mientras que el de Alejandro constaba de unos 40.000. A pesar de que el ejército persa era muy superior en número y en caballería, Alejandro se aseguró de escoger un terreno que anularan las ventajas de su enemigo. Al tener un mar y montañas a los lados, los persas no podían usar su caballería y su enorme superioridad numérica. Además de esto, los macedonios contaban con la falange, unas lanzas de unos 4 metros de largo con la cual despedazaron al ejército persa que iban sin armaduras, y apenas contaban con escudos de mimbre. Alejandro no tardó en romper las líneas persas e ir directamente a por Darío III, que al ver cómo se acercaba Alejandro decidió huir del campo de batalla, dejando atrás a todo su ejército, que se quebró por completo al ver huir a su rey de esa manera. Al final de la batalla habían muerto cerca de 20.000 persas, mientras las tropas de Alejandro solo habían tenido unas 500 bajas. La huida del rey persa había sido tan apresurada que dejó atrás a todo su séquito en el campamento persa, conformado por sus concubinas, su madre, sus hijos, miembros de la corte persa, además de oro y plata que le vino muy bien a Alejandro. Aparentemente era normal que la familia acompañara al rey persa durante las campañas. Alejandro trató muy bien a la familia real, a tal punto que la madre de Darío lo trataría como su propio hijo y se casaría con una de las hijas de Darío. Después de la batalla de Isos, Alejandro continuó adentrándose en el territorio persa siguiendo la línea costera, apoderándose fácilmente de las ciudades fenicias, con la excepción de la ciudad de Tiro, que Alejandro tuvo que asediar durante 7 meses, teniendo que construir una especie de puente encima del mar, con tierra y piedras que sería destruido y tendrían que volver a construirlo para poder llevar sus máquinas de asedio y catapultas, con las cuales terminaría destruyendo las murallas y arrasando la ciudad. Alejandro terminó apoderándose de todas las ciudades fenicias, a pesar de que en la zona de Gaza dieron una fuerte resistencia, pero que no sería suficiente y terminaron cayendo ante el macedonio. Una vez conquistado toda esta zona, Alejandro se dirigió a Egipto. Cuando llegó, se enfrentó a una pequeña guarnición persa que controlaba Egipto, pero que no pudieron hacer nada. Alejandro les diría: abrid si no queréis desencadenar la furia de Ares. El odio por parte de los egipcios a la dominación persa, y con el uso de una hábil propaganda, permitió a Alejandro ser recibido como salvador, como libertador, como hijo de Amón. Se le otorgó la corona de los 2 reinos y fue nombrado faraón en noviembre del 332 a.C. Para este punto, Alejandro ya había construido un vasto imperio. Ya habían pasado 2 años desde que había liberado las ciudades griegas que estaban en Asia Menor, que se supone eran su objetivo inicial. Así que al controlar todas las costas del Mediterráneo Oriental, cosa que ya daba cierta seguridad de que los persas no retomarían lo conquistado cuando Alejandro se marchara. Todos pensaban que después de conseguir esto, Alejandro ya regresaría a casa, puesto que ya empezaba a haber problemas en las polis griegas que querían que los soldados regresaran. Además, muchos de sus soldados no entendían qué hacían en Egipto, si ellos solamente se habían enlistado para liberar las ciudades griegas en dominio persa.
y eso ya lo habían hecho hace 2 años atrás, así que todos pensaban que ya regresarían a casa, incluyendo al mismísimo Darío III, que le ofrecería la paz a Alejandro a cambio de que le devolvieran a su madre, a su esposa e hijos. Le permitiría conservar todo el territorio conquistado. Sin embargo, Alejandro rechazó esta oferta y lo que hizo fue dirigirse al corazón del imperio persa, dirigiéndose a Mesopotamia, más concretamente a la cuenca alta del río Tigris. Esto lo hizo debido a que había leído los escritos de Jenofonte, un historiador griego que había descrito geográficamente muy bien esta zona, de manera que Alejandro, a pesar de no haber estado nunca ahí, conocía muy bien el terreno. Mientras tanto, Darío III se encargó de reunir un enorme ejército, una movilización de tropas que no se veía desde la guerra médicas, y esta vez se aseguró de que la batalla se desarrollara en una zona completamente llana donde pudiera usar toda su ventaja numérica. Se calcula que el ejército de Darío era de unos 250.000 hombres, mientras que el de Alejandro era de unos 47.000, así que el 1 de octubre del 331 a.C. se desarrollaría la batalla de Gaugamela. Se dice que Darío dispuso a su ejército formando una línea tan grande que el ejército de Alejandro, que se encontraba en el medio, no era capaz de ver el final de la formación persa. Darío pretendía usar su enorme superioridad numérica para abrazar el ejército macedonio y así acabar con ellos. Por su parte, Alejandro dispuso sus tropas de la misma manera, colocando la falange de frente al ejército persa y la caballería a los lados, introduciendo 2 cambios. El primero es que puso aparte de la infantería detrás de su caballería, debido a la enorme superioridad de la caballería persa. Si no reforzaba los lados, iban a ser arrancados por ellos. El segundo cambio fue que Alejandro se puso al frente de su caballería de élite, pero en vez de embestir al ejército persa de manera directa como lo hizo en el primer enfrentamiento con Darío III en la batalla de Isos, se fue en diagonal a una esquina del campo de batalla. Al notar esto, el rey persa ordenó a sus tropas de élite que capturaran a Alejandro y al mover sus tropas para perseguirlo, abrió un agujero en la formación del ejército persa. Agujero que Alejandro, al frente de su caballería de élite, aprovechó para adentrarse en las filas persas. Esta osada maniobra funcionó. Sin embargo, causó una apertura en sus propias filas, lo que hizo que el ejército persa lograra tomar la retaguardia del ejército macedonio, a tal punto que inclusive llegaron hasta el campamento de los griegos. En este punto de la batalla estaba casi perdida para los macedonios. Sin embargo, mientras todo esto pasaba, Alejandro se encontraba cabalgando directamente hacia Darío III, de la misma manera que había pasado en la batalla de Isos. Y de igual forma que pasó en esa batalla, Darío III entró en pánico y huyó, a pesar de que la batalla la estaban ganando los persas. Darío decidió huir de la misma manera vergonzosa que en la batalla de Isos. Alejandro lo persiguió durante un rato. Cuando le avisaron de las bajas que estaba teniendo, regresó y derrotaron al ejército persa. Es imposible saber cuántas bajas hubieron en ambos bandos, pero las cifras más conservadoras estiman que los macedonios recibieron 500 bajas, mientras que los persas perdieron a 40.000 hombres ese día. Con esta victoria, Alejandro se aseguró un paseo por el corazón del imperio persa, penetrando en las ciudades principales sin prácticamente oposición. Se apoderó de Babilonia, de Susa, de Persépolis, la mismísima capital del imperio persa. También se apoderó de Ecbatana, teniendo así el control de las 4 principales ciudades del imperio persa. Todo esto mientras Darío huía al interior de su imperio buscando aliados y hombres para volver a enfrentarse a Alejandro. Sin embargo, un grupo de sátrapas lo traicionaría, lo arrestarían para entregárselo a Alejandro y así conseguir la paz. Sin embargo, cuando Alejandro se estaba acercando, entraron en pánico y asesinaron a Darío III, dejándolo muerto tirado en un camino. Cuando Alejandro lo encontró, se le ocurrió declararse rey de los persas. Tomó el nombre de Darío IV, continuador de la dinastía aqueménida y vengador del asesinato de Darío III. Persiguió y ejecutó a los que traicionaron a Darío, consiguiendo la simpatía de gran parte del imperio persa. Todo un genio de relaciones públicas. Con la muerte de Darío y sus traidores ya no había nadie con quien luchar. Alejandro ya era dueño de todo el imperio persa. A pesar de todo esto, Alejandro no se detuvo y siguió conquistando tierras hasta llegar al actual Uzbekistán, donde se casaría con la hija de un sátrapa persa, la princesa Roxana, seguramente para asegurarse el control de estas tierras y que no se rebelaran en un futuro. Y así siguió hasta llegar al río Yazares, donde en lugar de cruzar el río y enfrentarse a los mazaguetas, decidió cambiar de rumbo y adentrarse en el Valle del Indo. Para este punto, las intenciones de Alejandro ya estaban claras. Alejandro quería conquistar al mundo, que para ese entonces, y para los griegos, el mundo terminaría en el río Indo, que desembocaba en el océano infinito que rodeaba toda la tierra.
Creían que más allá del río Indo solo había una pequeña isla llamada la India, y que si conquistaba el Valle del Indo y la India conquistaría toda la tierra existente por el este. Así que así lo hizo. Se adentró en el Valle del Indo, lo conquistó con la única resistencia del rey indio Poros, lo derrotó y siguió adentrándose en la India. Sin embargo, ya era el año 326 a.C. Sus hombres, que en un principio pensaban que cuando habían salido de Macedonia solo iban a liberar algunas ciudades griegas, y 8 años después habían llegado literalmente hasta el fin del mundo, pero aún se dieron cuenta que la India no era una pequeña isla como ellos pensaban, sino que era todo un subcontinente tan poblado con tantos reyes y tan vasto como el imperio persa que habían dejado atrás. Así que los hombres de Alejandro dijeron basta, y se negaron a continuar, obligando a Alejandro, muy a regañadientes, a regresar. Así que emprendieron el viaje de regreso saliendo rumbo a Babilonia. Tardarían 2 años en llegar. Y es en Babilonia donde Alejandro se ve con el gran problema de cómo gobernar el imperio más grande que el mundo había visto. Bueno, al menos hasta ese momento. Se da cuenta que con la mentalidad griega, donde ellos se creen superiores y consideran a las otras culturas como bárbaras y poco avanzadas, sería muy difícil controlar todo el imperio. Así que toma la decisión de casar a los nobles griegos con la nobleza persa, de manera que se creara una aristocracia mixta que permitiera gobernar de una mejor manera todo el territorio del imperio. Él mismo se casaría con una de las hijas del rey Darío III el 11 de junio del 323 a.C. Alejandro moriría a los 32 años en el palacio de Nabucodonosor II, en Babilonia, debido a una enfermedad. Algunos dicen que de fiebre del Nilo o de malaria. No se sabe a ciencia cierta qué enfermedad fue la que acabó con la vida del macedonio. Alejandro es la única persona de la historia de la humanidad que ha creado una nueva época en la historia, el helenismo, uno de los periodos más brillantes desde el punto de vista artístico, científico y cultural de la historia, donde se alcanzó picos de conocimiento y manejo de las artes que no se volverían a alcanzar hasta el Renacimiento. Debido a esto, Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, es uno de los hombres más extraordinarios de la historia.